un poquito del control de inventarios. Vamos a hablar un poquito de este tema de control de inventarios, en este caso en forma particular. Hoy de forma general, hablando de los temas relacionados a este módulo. Les saluda de este lado el contador Diego Armando Roque Montalvo de la empresa Sharp Software. Y vamos a hablar en teoría de algunos aspectos generales de lo que es el manejo de inventarios, el aspecto de las características que tienen estos, los tipos de inventarios, los métodos de costeo y por supuesto, en este caso en particular, algún ejercicio práctico en el sistema de SharePoint. Yo les invito a que si hubiera alguna duda o pregunta, lo pueden hacer mediante la vía del chat o cualquier cosa al final de la sesión pueden preguntar sus cuestiones personales o cualquier aspecto, duda que hubiera referente al mismo tema. En este caso en particular, vamos a dar inicio a la sesión para este punto. Bien, vamos a hablar del tema en particular de qué es el control de los inventarios o por qué es tan importante controlar los referentes a una empresa, una entidad principalmente. Esto tomando en cuenta que es uno de los aspectos cruciales, por así llamarles, o aspectos fundamentales de cualquier entidad en el manejo de la mercancía, en el manejo de la información, de la materia prima, los productos en procesos que tenga, o el tipo de materiales que en este caso la entidad controle. Un inventario nos puede funcionar, nos puede dar las bases para tener el perfecto control de abastecimiento, la perfecta rotación que podamos nosotros poder entender que requiera nuestra entidad y por supuesto cumplir con los periodos de poder surtir algo, tener los pronósticos que nos lleven a un beneficio total y principalmente poder tener el conocimiento de la evaluación que este inventario tiene, el recurso monetario que representa directamente ese inventario y el costo o el impacto financiero que en este caso está teniendo dentro de nuestra entidad, de nuestra empresa. En el tema del día de hoy vamos a ver tres aspectos generales, que es el manejo del inventario, el efecto de qué es este inventario, cuáles son los métodos de costeo, y vamos a hablar de ese manejo de inventarios en el ERP SharePoint. Vamos a decir las características principales que se incluyen dentro de la plataforma del ERP como tal. ¿Qué es un inventario? Bueno, un inventario, esta definición que se presenta en esta hoja, por ejemplo, en esta página, nos indica que consiste en una relación detallada, ordenada y valorar todos los bienes, derechos y que tiene la empresa principalmente, ¿no? Y la mercancía que también puede ser que represente una deuda, porque puede ser que sea una mercancía, pero todavía no la hemos liquidado. Los inventarios en sí, pues están constituidos por materias primas, productos en procesos, suministros que se utilizan para las distintas operaciones o para llegarlos principalmente a los productos terminados. Un inventario puede ser algo tan sencillo, tan elemental, por ejemplo, como un simple botella de un limpiador, como algún ítem muy menor directamente que se está generando, o pudiera ser también el efecto de un producto en particular para algo más complejo o una combinación de varias materias primas, por ejemplo, que elaboren, en este caso, un producto terminado y que nos lleven precisamente a un ensamblaje de varios elementos para un concepto de manufactura que pudiéramos tener. También, por ejemplo, un inventario es un conjunto de bienes tangibles y que tienen una existencia propia y disponible en este caso para el consumo, la transformación, la venta, en lo cual van a existir ese tipo de inventarios con los cuales nosotros podemos trabajar, pues el manejo de la producción en proceso, toda la materia prima que pudiéramos tener, el producto terminado y el producto que en este caso semiterminado que también pudiera existir por la entidad. Entonces, esa va a ser esa acumulación de materiales que la empresa tiene para poder satisfacer una demanda, una información efectuada, principalmente, es decir, todo lo que la empresa tiene en el manejo integral que permitirá tener la información que se va consumiendo en este tipo de escenarios plausibles. Los inventarios pues tienen un impacto que se puede llamar un impacto financiero y es principalmente pues son inventarios que te dotan de un factor positivo o negativo, dependiendo del efecto que ya tuviera. En este caso muy particular, por ejemplo, dependen un poquito de la flexibilidad operativa que la empresa les vaya a dar, dependiendo del tipo de manejo que van a constituir con esos inventarios.
Por ejemplo, la información positiva es que representa un valor directamente para la entidad. Representa algo que se va a convertir quizás en un recurso económico, pero a la vez también pues representa un impacto negativo porque es el manejo de los costos, el manejo de lo que tenemos que ir trabajando o el control efectuado para los mismos para ese tipo de información. Cuando se realiza un análisis financiero del impacto del inventario, pues se tiene que dividir esto en tres partes. En la utilidad neta, que es decir, al aportar cuando se incluyen los gastos o los costos en el inventario, como el arrendamiento o el control de bodegas, la compra de almacenes, la depreciación de esos mismos estantes, los sistemas de administración de materiales, los costos laborales, pues ahí es donde empieza a tener un impacto para esa utilidad. Lo segundo, pues nos impacta pues en ese manejo del flujo de efectivo al momento de la conocida prueba de ácido, porque donde manejamos lo de que el activo circulante o el activo corriente que podemos tener menos esos inventarios y los dividimos en nuestro pasivo corriente. Precisamente para la capacidad de que la empresa pueda tener efecto para cumplir con las obligaciones a corto plazo. Cuando tengamos en este caso un inventario alto, se mostrará una menor capacidad de la empresa para poder responder a un frente como este. Y finalmente, en el retorno de inversión, en el retorno sobre la inversión, en el ROI, principalmente que pueda tener la empresa, porque ahí principalmente pues se va a constituir la información de ese inventario que ya pagamos en esas cuentas bancarias que ya sacaron movimientos y las cuentas por cobrar que la empresa tenga con esa rotación de inventario que se aprendió, pero no hemos recuperado la cartera o el dinero referente a esa venta o ese valor establecido. ¿Cuáles son uno de los aspectos fundamentales en este tipo de concepto, en este tipo de panoramas? Pues es el hecho de que los inventarios nos sirven para detectar información de posibles robos, pérdidas, mermas o alguna situación muy particular que la empresa pueda tener. Principalmente son las características generales con las cuales se va a llevar esta propia administración. Con esto es importante saber que se pueden encontrar errores registrados al momento de contabilizar esas existencias. El manejo controlado de información relacionada por lotes, pedimentos, series, información de caducidad, información vinculada con la verdadera entrada en un almacén o los traspasos que estuvieran pendientes de reflejarse, nos van a permitir llevarlo a través de ese preciso control de inventarios, donde nosotros como entidad vamos a tener certeza de lo que está ocurriendo, de la evaluación que se le está dando, del tipo de operación que se está reflejando y de cómo lo vamos a llevar directamente. Y principalmente, pues también al momento de que se hace una evaluación total del inventario a nivel anual, a nivel sistemas, a nivel información. Porque, por ejemplo, hoy en día ya también esto vinculado con contabilidad electrónica, pues está ya muy aceptado con el tipo de facturación que recibimos. La adquisición de mercancías o la salida, pues ya va dando lo que es el costo en el tipo de movimiento para ese manejo del inventario. En caso muy particular, el tema, pues los inventarios tienen ciertas características, principalmente que es la integridad de información. Esto sobre todo es el tema donde aquí principalmente se incluyen básicamente todas las existencias con la cantidad correcta y la clasificación correcta. Algo muy importante para cualquier control de inventarios es no solo decir que tengamos un producto en particular y ya está en nuestro estante y ya tiene un costo o ya tiene un precio de venta asignado. Ya sabemos ese tipo de características, sino también principalmente es el efecto de decir, bueno, ¿qué vamos a ocupar con la integridad de toda esa información que pudiera la empresa utilizar para características como alguna línea de producto, alguna familia, grupo, subgrupo, marca, modelo, bodega, almacén, lote, pedimento, etcétera? Todo lo que refiera a esa información vinculada con la integridad del mismo. Esto con el fin de amarrar la información, de poder tener una mayor catálogo de datos que a la hora de tener un informe sea de mayor objetivo, sea de mayor, tenga una mayor claridad, porque en este caso va a ser mucho más apto el poder tener un reporte que tenga información mucho más detallada, que sea íntegro. La empresa no debe obviar en el concepto de decir, bueno, yo porque sé que quizás esta es la línea de producto, no los voy a clasificar, porque normalmente pues puede haber un encargado que quizás sea nuevo o hay una rotación de personal
en la cual no conozca el manejo y tiene que estar preparado para esto. Lo segundo es principalmente la precisión. Y es el tema donde aquí la naturaleza del inventario, la cantidad que se tenga y el valor de esos activos principalmente, pues deben ser enumerados correctamente. Siempre deberá existir una supervisión en la información precisa que se lleve de estos datos. Porque precisamente aquí es lo que nos indica es marcar básicamente el valor o el concepto real de las cantidades o unidades que están en cada uno de estos almacenes para tener certeza. Lo siguiente, por ejemplo, es la eficiencia, porque en algunos casos en particular, por ejemplo, sobre todo a nivel costo, y esto va a depender por cada entidad, pues es el manejo respectivo relacionado a la información exacta de algún documento, la información que se pueda tener con lo que quizás yo no pueda medir en este instante, algún pronóstico que yo vaya a tener. Entonces, eso de forma particular, ya el inventario al tener una relación efectuada, una relación ya correcta, yo voy a tener una evaluación exacta de ese tipo de concepto a futuro, donde yo puedo ir estimando los valores de costo, de inventarios que voy a tener con los pedidos que tengo pendientes o la información de eficiencia que ya se me va integrando. Otro de los conceptos pues importante es la claridad, ¿no? Principalmente, que es el tema de la información que se pueda destinar posteriormente, es decir, todavía no sé con certeza a dónde va a entrar, por ejemplo, algún apartado, pues principalmente ya tener una claridad en el flujo de información para ese tipo de registro. Y finalmente, pues la verificabilidad, que es el tema donde la información pueda ser revisada de forma continua, de forma subsecuente, principalmente por el dato en el concepto cuando nosotros tengamos el apartado principal o el concepto de que va a haber una supervisión de ese tipo de movimientos. Va a haber una verificación o se va a hacer algún cruce en particular o algún registro que tenga ese efecto de características. Los inventarios pues se clasifican de distintas maneras. En este caso en particular, pues hay diferentes tipos de inventario. Es según el momento, según la logística, según la periodicidad y según la forma, ¿no? Vamos a hablar aquí de algunos aspectos generales. Un inventario, por ejemplo, según el momento, pues va a ser dependiendo el escenario de la información que se vaya a tener. Principalmente es lo que ocurra de forma particular en este escenario, en este momento. Es lo que va saliendo de forma en la operación continua que la entidad tiene. El concepto, por ejemplo, desde el punto de vista logístico, pues la información del inventario puede estar clasificada dependiendo de lo que hubiera, por ejemplo, en información para la especulación, la naturaleza regular o cíclica que la empresa tiene, o en la información en ductos que pueda también manejar, además de la existencia en seguridad o información de existencias obsoletas, muertas o perdidas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en ductos es cuando la información de los inventarios pues está en tránsito a través de niveles de suministro, ¿no? Principalmente. Es decir, va dándose los distintos pasos o el proceso respectivo para llegar a este escenario. Vamos a decir que los inventarios van trabajando a través del proceso en las operaciones distintas de manufactura. Eso es un inventario, por ejemplo, que se considera a través de ductos. Otro de los conceptos, por ejemplo, a nivel logística, es el inventario que se puede dar por la especulación, principalmente como conceptos como materia prima, como el manejo, por ejemplo, del cobre o el oro en productos que llegaran a manejar este tipo de casos, donde se compran los ítems, los artículos, con el objeto de poder establecer requerimientos de la propia operación. Y también tomando en cuenta que en este tipo de escenarios, pues los costos varían constantemente, ¿no? Principalmente. Entonces, es un efecto para ya tener un estándar, una anticipación ante las distintas operaciones que pueden tener la empresa de forma estacional o de forma por temporada. Esto depende mucho también del tipo de entidad o el tipo de empresa que maneje. Claro está que no todos los tipos de inventario o la clasificación de este tipo de conceptos pues aplican para todas las entidades. Esto va dependiendo mucho de las características en particular de cada empresa. Y finalmente, los inventarios de naturaleza regular o cíclica, ¿no? En este punto, que son aquellos inventarios que se necesitan para satisfacer una demanda promedio en un tiempo de
aprovisionamientos principalmente. Es decir, sabemos que constantemente tienen que tener una rotación, constantemente tienen que tener una entrada y salida por lo que está teniendo la empresa. Entonces, en este caso se vuelven unos inventarios cíclicos de naturaleza regular. Asimismo, por ejemplo, dentro de este punto en particular, pues existen existencias de seguridad que la empresa puede tener como el objeto de tener, pues, por la demanda o el tiempo total de aprovisionamiento que la empresa vaya a requerir. Eso es ya cuando nosotros tenemos un inventario, los controles de máximos y mínimos prácticamente, en la cual nosotros tenemos seguridad del inventario que se nos va a quedar para poder satisfacer esa demanda y siempre tener una rotación constante. Y por supuesto, el manejo de los inventarios obsoletos, muertos o de causa perdida en el efecto, cuando ya el inventario por alguna situación llegara a deteriorarse, llegara a caducarse, llegara a ser robado, llegara a perder, por ejemplo, por alguna situación inusual, por alguna causa extemporánea, llegara a perder pues el manejo de ese tipo de características. A nivel forma, por ejemplo, que es el punto que aparece aquí en la parte inferior, pues los inventarios se van a dar a través de los que nosotros conocemos normalmente, que es el inventario de la materia prima. Principalmente es, pues, todos esos materiales con los que se elaboran los productos terminados, ¿no? Pero, obviamente, como sabemos, son inventarios que todavía no tienen una transformación, es simplemente el concepto, es el ítem, el artículo que va a darle forma más adelante y en ese entonces ya será o se convertirá en ese inventario según logística para el ducto o la transformación respectiva. Por supuesto que también, pues el tema de los inventarios de producción de productos en proceso o la fabricación respectiva. Aquí principalmente son esos bienes que se utilizan por aquellas entidades que tienen algún proceso de manufacturación o procesos industriales, ¿no? Principalmente porque tomamos esa materia prima como tal y ya se vuelve un producto en proceso. Básicamente se le va dando esa transformación. Aquí el tema muy particular es que esto se cuantifica por la cantidad de materiales y además pues sumamos la mano de obra, los gastos de fabricación, los costos indirectos que apliquen a la fecha de ese proceso. Principalmente para que la evaluación no se tome solamente en cuestión de nivel producto, nivel concepto. Y también, por ejemplo, el tema de los productos terminados, principalmente, que aquí ya principalmente son todos los bienes que ya la empresa tiene adquiridos de las empresas industriales o de manufactura que ya terminan de hacer ese proceso y el cual pues son transformados para hacer la venta, ¿no? Principalmente. Ya tengo el producto final, ya utilicé todos mis materiales, utilicé toda mi mano de obra, utilicé todos mis costos, llego principalmente al producto terminado. Aquí, por ejemplo, en particular entra mucho el juego de empresas que no tienen una transformación, no hay un proceso de manufactura, pues tienen un proceso de un producto terminado como tal. El producto simplemente es un intercambio a nivel comercial que tuviéramos. Aquí también, por ejemplo, existen dos tipos adicionales en este manejo, por ejemplo, que es el caso de los suministros que pudiéramos tener para la propia fábrica. Porque una cuestión del inventario es que puede tener, pues como lo mencionaba antes, puede ser desde lo que nosotros queramos controlar, como pudiera ser hojas de papel o cualquier consumible que la empresa quisiera tener para medir algún valor, o también el impacto de cuestiones que se utilizan para el uso constante de la empresa. Como lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Entonces son los materiales que pues no pueden ser cuantificados de forma total, ¿no? Los suministros que podemos tener de fábrica. Quizás, por ejemplo, en una empresa que se dedique al manejo de alimentos, por ejemplo, no se puede cuantificar, por ejemplo, la cantidad de sal que tuviéramos. Eso puede pesar en algún momento, pero no se puede medir por unidades tan sencillas por el manejo en una producción en proceso, ¿no? O, por ejemplo, en una cantidad de cuántos litros o cuánto material se requiere para un suministro de información. Depende también de cómo se quiera cuantificar por parte de la propia entidad, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, puede ser como el manejo de unidades como lijas, clavos, lubricantes, conceptos menores que en este caso se requieran para un suministro.
Y por supuesto que en el manejo de las empresas comerciales, pues es lo que es el inventario de mercancías. Como les decía, no hay una transformación. Entonces, principalmente son todos los bienes que la empresa tiene a nivel comercial, a nivel mercantil principalmente, para ser vendidos. Estos no necesitan un proceso de ser modificados, no necesitan hacer ninguna adecuación al apartado, al mismo. Y aquí principalmente son los conceptos que se llevan disponibles para la venta. Y claro está, todos estos tipos de inventarios de forma muy particular, pues tienen el tema de que van a estar relacionados o no con el efecto contable que cada una de estas pueda tener. Porque pudiera ser más fácil decir que nuestros inventarios de productos terminados ya están en nuestros ingresos por ventas, nuestra producción por nuestro control de costos también sería más fácil determinarlo en una sola cuenta, costo de ventas. Mientras que en los otros apartados, como la producción en proceso, los productos semiterminados o ya los productos terminados que pudiéramos tener, pues se van a ir clasificando dependiendo a cada uno de los costos que pudiéramos tener según la propia entidad. A nivel inventario, por ejemplo, lo que mencionábamos, por ejemplo, es que según el momento de los inventarios, pues nos van a dar el detalle de las existencias de acuerdo al momento o al periodo contable que se está efectuando, ¿no? Principalmente es en el momento actual, como su nombre lo indica, es ese inventario inicial y ese inventario final que la empresa al final de cuentas reporta o que la empresa tiene y que tiene una evaluación tanto a nivel administrativo como a nivel contable y que se entendería que debería estar perfectamente conciliado entre el efecto de administración que tuviéramos. Es el más común en el manejo normal que se tiene de la información que se viene procesando directamente entre esta operación. Como hablábamos, por ejemplo, según la logística de los inventarios, juegan un papel dentro del proceso de logística que tiene la empresa. Sobre todo porque a nivel principal, a nivel momento, el primer punto, es esa información de cuánto teníamos y cuánto tenemos finalmente de algún producto, de algún inventario inicial y de algún inventario final con nuestros CARDEX y la evaluación respectiva. Según la logística, eso va a tener un juego a través del proceso que la empresa está teniendo. Es cuando existe una anticipación o yo me quiero prevenir ante algún concepto y donde yo voy a empezar a clasificar la información con la categoría de lotes, el inventario que tengo en consignación, por si tengo que devolver alguna mercancía, por lo que está previsto por alguna entrada futuro, por algún documento, algún pedido de venta, algún apartado que yo tuviera con los productos, en este caso es la logística. O, por ejemplo, en el tema que hablábamos de la transformación respectiva, porque tengo que tener en cuenta de que quizás a próxima semana yo tengo que tener un inventario de producto terminado con lo que yo tuviera, ¿no? Principalmente plasmado o lo que yo tuviera pronosticado, por así llamarlo. Según la periodicidad, por ejemplo, es lo que nos va a indicar a través de la rotación de los movimientos en esa información del inventario periódico o el inventario perpetuo a nivel contable de ese tipo de información, tomando en cuenta el tiempo o el periodo de ese tipo de rotación de movimientos. Finalmente, según la forma, es lo que nos indica de materia prima, productos en proceso, productos terminados que hubiera en cada uno de estos apartados. Y queramos o no, todos estos conceptos interactúan entre sí en el manejo de la entidad. Va a depender, claro está, del tipo de empresa, va a depender del tipo de uso. Pudiera ser que mi empresa requiera, por ejemplo, se dedique al mantenimiento o algún servicio de forma particular y quizás ahí no tengo un impacto del material que se utiliza, pero si lo controlo a nivel inventarios, pues esto tendrá un efecto con las salidas que yo tenga del sistema, ¿no? Principalmente, tomando en cuenta la información que de forma muy particular la entidad vaya a llevar. Porque si, como les menciono, yo dedico a hacer servicios, pero utilizo algún material para ese tipo de servicio, pues estoy utilizando material que estoy moviendo según logística. Y según el momento, pues ya voy a tener una disminución de ese valor respectivo. Lo que nos lleva a los inventarios principalmente es el tema de que nos ayudan a eliminar conceptos como los famosos robos hormiga, ¿no? Los conceptos extraviados, porque vamos a tener una certeza de la información que está fluyendo, de la información que se está reflejando. Los inventarios realmente dan un dolor de cabeza cuando no se hace de forma adecuada o cuando de origen no pactamos las reglas del juego en la evaluación, en el tipo de entrada, en el tipo de control que se va a aplicar
o en este caso en particular, quiénes son los controles de supervisor o controles de usuario que en este caso van a aplicar cada movimiento. Esto es lo que nos va a llevar principalmente a cómo poderlo controlar y evitar esa pérdida de mercancía, ¿no? Lo ideal, como en todos los conceptos, y esto nos los indican, por ejemplo, a todos desde la carrera, por ejemplo, es el tema de que siempre hay que llevar pues un CARDEX del inventario, un CARDEX con todas las operaciones y todas las transacciones que hubiera de este tipo de operación. Normalmente es lo más común, pero ideal agregar los valores que refieran pues al costo, a las cuestiones de información que veamos como las características que tiene el propio inventario, principalmente para tener una certeza de lo que está ocurriendo y que todas las operaciones que se hayan efectuado se puedan registrar en tiempo y forma para que siempre tengamos una evaluación correcta, un costo correcto. Este punto en particular, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de los distintos métodos de costeo. Hay varios métodos, por ejemplo, y que en este caso ya son muy particulares por cada entidad y dependen, ¿no?, del tipo de entidad que vaya a requerir, pero los más comunes pues son los clásicos, ¿no? El costo promedio, el costo identificado, en webs que, por ejemplo, ya la autoridad por parte del SAT no recomienda utilizar, aunque en épocas de inflación era el más recomendable, y por supuesto el PEPS, ¿no?, directamente. ¿Qué es el costo promedio? Bueno, el costo promedio pues es el más común, ¿no?, principalmente, que es ir dando en la media, ¿no?, de la información de cada artículo, de cada producto que se va teniendo. Principalmente aquí lo importante es el efecto de decir que si el producto va cambiando constantemente de costo de entrada y de venta en salida, pues se va cambiando a través de ese promedio, se va dividiendo entre esa cantidad que refiera para darnos un nuevo promedio del valor. Es un inventario, se puede decir que es constante, porque se va a dar a través de esa información, y no importa que yo tome el primer producto del inventario o el último del inventario, siempre se va a promediar y nos va a dar un valor que se podría considerar real. Esto puede ser que sea factible o les convenga, por ejemplo, a una persona física, a una empresa pequeña, puede llevar el manejo de un inventario promedio. A nivel webs, o por ejemplo, también algunos le llaman en algunos sistemas, y esto lo comento a nivel gerencial, por las plataformas que pudiera haber de sistemas, el sistema web, por ejemplo, es el famoso LIFO, que es el de últimas entradas, primeras salidas. El LIFO sería last in, first out, que sería el concepto de últimas entradas, primeras salidas. Este pues es el concepto en el que lo primero que entra del inventario, por ejemplo, es, lo último que entra en el inventario va a ser lo primero que va a salir. No se refiere directamente al inventario como tal, porque tú puedes tomar una pieza que sea la más reciente, por ejemplo, pero se va a tomar el último costo. Principalmente es el primer o el último costo de entrada, pues es el que se va a reflejar en nuestra evaluación, principalmente para ese tipo de manejo con los sistemas. El PEPS, por ejemplo, es su concepto a la inversa, por ejemplo, que es lo primero que entra es lo primero que sale directamente. El concepto de PEPS, por ejemplo, se puede decir que es el que más se adapta a la realidad del propio mercado, básicamente porque se emplea los costos más recientes. A nivel web, por ejemplo, son los costos más antiguos. Entonces, principalmente se basa cuando tiene una alza distinta en los precios, ¿no? Principalmente ese tipo de información que pudiéramos tener. Y obviamente pues está la información detalle o la información costos identificados, que se basa básicamente en el costo ya pactado del movimiento tal cual hubiera, ¿no? De la información pertinente al mismo, ¿no? En este principal apartado. Voy a mencionar aquí, y esto es algo que tengo que dejar en claro al manejo de los sistemas para cuando se lleva alguna plataforma de control de inventarios, los sistemas, por ejemplo, solamente están programados para llevar un inventario o un solo método de costeo. Las empresas además deben de llevar uno, no cambiarlo. Pero los sistemas, por ejemplo, de controles de inventarios o RPs, por ejemplo, están pactados para tomar uno y únicamente uno durante todo el ciclo de operación de la empresa. Por tanto, es crucial determinar cuál va a ser ese método de costeo que la empresa vaya a determinar de origen. Porque si nosotros decimos que ahorita estoy ocupando promedio y más adelante quiero irme al PEPS, eso sería construir una nueva base de datos
por la información que hubiera. Lo mismo si tengo webs y quiero pasarme a promedio o cambiar de año constantemente. Esto también, obviamente, que nos ayuda a nivel Cardex, pero por supuesto que nos va a ayudar a nivel contabilidad, porque ahí vamos a tener una evaluación correcta de esa información que tuviéramos, ¿no? En este punto en particular, uno de los conceptos que nos da este tema es que los almacenes pues deben estar perfectamente bien organizados con la información respectiva de pues lotes, pedimentos, series, información, nuevamente lo que nosotros habíamos recalcado en el punto pasado, porque es principalmente el concepto de la información que en este caso la empresa está integrando. Esto lo que permite, o en el tipo de plataformas que se puedan llevar, es que permitirá conocer directamente dónde se encuentra cada ítem, cada artículo, cada servicio, cada producto, que en este caso se esté controlando con el inventario, tomando en cuenta la información que nosotros quisiéramos llevar. Porque, por ejemplo, puede ser que el encargado de entradas o salidas solamente reciba o entregue, pero al momento de que se le dio el valor correcto a la entrada o se recepcionó correctamente la cantidad de mercancía, pues nosotros tengamos un valor adecuado respectivo a este concepto. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer un paréntesis en este punto, que en el manejo, por ejemplo, ya a nivel Shellcron, por ejemplo, en Shellcron ERP, pues el sistema maneja precisamente el control de los inventarios, ¿no? Es un apartado configurable para el usuario a nivel del método de costeo y tiene una información que va relacionada a esa base de datos centralizada de información. Esto lo comento por lo siguiente. Normalmente, si anteriormente veníamos trabajando con sistemas o tenemos alguna información de inventarios, pudiera ser que esta está seccionada o particionada por distintas plataformas, tomando en cuenta la información que en este caso pueda tener cada transacción o movimiento. Pero aquí lo importante en un sistema es que esté centralizado y es el efecto principal de donde nosotros vamos a llevar la información pues de las distintas áreas respectivas a través de un todo en uno. Eso lo que va a hacer es que va a consolidar los datos entre las distintas operaciones. Y para el manejo de inventarios esto es crucial porque al momento de que se tiene un evento de compra, de venta o de manejo propiamente del inventario, ya vamos a estarlo afectando en tiempo real. Vamos a estar afectando ese costo en tiempo real. Vamos a estar afectando esas existencias en tiempo real. Lo cual quiere decir que de origen nosotros podemos controlar la cantidad de máximos y mínimos, controlar, por ejemplo, las características que podamos tener por cada inventario con el tipo de grupo, familia, subfamilia, marca, modelo, línea de producto, los tipos de inventario que tuviéramos y sobre todo tener la oportunidad de hacer pronósticos como la información respectiva para la información de productos que están pendientes, ¿no? Por ahí, si se nos llega a desconectar el Zoom, entramos con la misma liga nada más por la sesión respectiva. Este tipo de conceptos en el inventario pues nos va a dar el apartado de que al momento de que tenemos un documento como un pedido de compra, ya vamos a poder tener certeza de lo que está pendiente de recibir. Y entonces tendremos información que sea objetiva, que sea clara y que garantice la información. Y esto a nivel sistemas, pues nos va a dar una información que puede ser controlada para las distintas entidades que la empresa pueda llevar, las distintas sucursales y el inventario que nosotros podemos vigilar de las distintas sucursales y por supuesto el manejo de los distintos almacenes que la empresa pueda tener, ¿no? De forma óptima, principalmente, sobre todo para todo el concepto real que la empresa lleva, ¿no?